solamente que los alumnos tengan ganas de realizar un proyecto común y entre todos, yo creo que es positiva. Y la verdad es que se ha llevado muy bien. Y hacer algo real, ¿no? Algo que se vea y que tiene una aplicación real, ¿no? Que muchas veces pues, es verdad que en tecnología hacemos maquetas o cosas que no tienen una utilidad como tal, ¿no? Yo creo que estábamos muy ilusionados por hacerlo, porque nos presentan hacer un dron. Yo creo que todos quisimos aceptar el proyecto. Hemos estado entusiasmados porque nos parece un proyecto bastante útil y con este proyecto pues podemos hacer muchas cosas. No les fomenta solo la parte tecnológica, sino también todo lo que es el ámbito social y les ayuda a hacer entrevistas, más cosas que no solo es la parte tecnológica. Y eso yo creo que les ayuda a formarse como personas, como alumnos y como todo. Además te informas de cómo se hace un dron, que de normal a nuestra edad nadie tiene ni idea de cómo se hace un dron y cómo funciona. Te informas sobre las problemáticas, haces entrevistas y todas esas cosas que quieras que no te nutren y son buenos siempre para ti. Quizá haya sido la parte más difícil, porque somos de ciencias y pensar en una labor social pues costó un poquito y luego pues se nos ocurrió la idea de los monumentos históricos de Sagunto y su cuidado y la verdad pues que te emociona saber que vas a colaborar con tu ciudad. Yo creo que este proyecto les ha hecho también abrir un poquito los ojos y ver en el municipio qué problemas realmente existen, porque igual estás en tu mundo con tus amigos, con tu instituto, etcétera, etcétera, y no te das cuenta de la sociedad, en el entorno en el que estás y qué problemas puede haber. De hecho, yo creo que les ha abierto un poquito los ojos en el sentido de ver qué problemas existen en este municipio y se podía hacer algo en este proyecto para ayudarles. Sí. Evidentment està havent un canvi social molt important, sobretot en l'aplicació de noves tecnologies i els alumnes han d'adaptar-se al món que està ahí fora i que avança a molta velocitat, per la qual cosa és necessari una inversió en noves tecnologies de tot tipus perquè els alumnes puguen fer ús d'elles i puguen optar a uns projectes educatius i posteriorment laborals adecuats a la seva formació. Las 10 profesiones del futuro están todas vinculadas al uso tecnológico, aplicaciones dron, microcirugía, todo está vinculado al tema de tecnología. Que no tengo conocimientos tecnológicos mínimos, antes se decía que era el inglés, pues hoy en día ya casi se podría decir que quien no tenga conocimientos tecnológicos mínimos no va a poder trabajar en casi nada.